ahora ni en el ministerio mismo, ni en la Superintendencia de Salud, ni las EPS, que serían las investigadas por... 7:47 minutos, Víctor. ¿Qué significa el acuerdo firmado en las últimas horas entre Colombia y Estados Unidos? Que en la práctica dicen que sería para renegociar o abrir una renegociación de una parte del TLC entre los dos países. Pues Ricardo, en el Ministerio de Comercio dicen que estos cambios en el TLC con Estados Unidos no modifican sustancialmente el texto original del acuerdo, sino que se trata de una nota interpretativa, técnicamente se le llama así, sobre el capítulo 10 de ese acuerdo, que es ese capítulo, Ricardo, relacionado con inversiones y sobre todo con la protección a los inversionistas de uno y otro lado. Y que esta nota aclara la interpretación correcta específicamente en lo que tiene que ver con la disputa, Ricardo, entre los inversionistas y los estados. Por ejemplo, Ricardo, se establece explícitamente que los tribunales de inversión no son o no serían una segunda instancia de las decisiones internas de cada país, con lo cual no pueden revisar de fondo decisiones emitidas por jueces y autoridades nacionales, que fue justamente, Ricardo, lo que ocurrió en el caso de Telefónica. Recuerda usted, a finales del año pasado, en el marco del acuerdo de inversión con otro país, con España, donde Telefónica primero perdió aquí en Colombia hace unos años un multimillonario pleito por reversión de activos a la nación, primero en un tribunal colombiano y luego ganó este pleito en un tribunal internacional, en la CIADI. En el gobierno colombiano están muy contentos, Ricardo, con la firma de esta nota interpretativa, porque dicen que es favorable para la nación, para resolver con las reglas jurídicas locales este tipo de controversias, mientras que, por ejemplo, la Cámara Colombo-Americana ve consecuencias a raíz de estos cambios en el TLC. Dice que esto podría percibirse como una disminución en la estabilidad jurídica en las reglas de juego sobre Colombia. Esto podría afectar la inversión extranjera directa, y además, pues en la Cámara Colombo-Americana no entienden por qué esto no fue consultado con el Congreso y por qué esto después no tuvo control constitucional. Nos atiende el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Luis Carlos Reyes. Ministro, buenos días. Buenos días, Ricardo. Un saludo a toda la audiencia de la mesa. Ministro, comienzo preguntándole por esas dudas que tienen algunos sectores. ¿Por qué esta nota interpretativa no se dio a conocer antes al Congreso y a otras instancias? ¿Era obligatorio hacerlo? No era obligatorio hacerlo. O sea, todo el procedimiento que se siguió está reglamentado dentro del mismo Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que crea unas comisiones que administran lo que se conoce como administrar el acuerdo, y es que nosotros estamos todo el tiempo en constante diálogo con nuestros pares en Estados Unidos para hacer precisamente este tipo de cosas, aclarar interpretaciones, en general resolver disputas en el marco de lo que está en el TLC. Si los dos congresos de los dos países se involucraran en la administración del tratado de todo el tiempo, pues no tendrían no tendrían tiempo para otra cosa. Esto es muy parecido, digamos, a lo que pasa cuando el Congreso de la República aprueba una ley, ¿cierto? Y después se reglamenta por decreto o por resolución. El Congreso no tiene que estar aprobando las resoluciones y los decretos que hace la rama ejecutiva cuando lo que hacen es desarrollar lo que está contenido en la norma. Aquí es muy parecido. El TLC es una ley, simplemente es una ley que se aprobó en ambos países, y entonces para ese desarrollo interpretativo tienen que estar de acuerdo la rama ejecutiva de ambos países, pero no se requiere nada más. Sí, ministro, ¿qué dice la nota interpretativa firmada por Colombia y Estados Unidos en las últimas horas frente al famoso título 10 del Tratado de Libre Comercio? Me parece que Víctor lo describía muy bien. Aquí lo clave es que se aclara en qué circunstancias una multinacional estadounidense puede demandar al Estado colombiano, por así decirlo, por haberle cambiado las reglas de juego. Y también se limita, obviamente, el número de casos en los cuales una empresa colombiana podría demandar al Estado estadounidense por cambios en las reglas de juego. Entonces, lo más importante, diría yo, es que queda claro que al firmar el TLC, ninguno de los dos países renunció a su facultad de desarrollar su política pública, por ejemplo, en materia de reglamentación ambiental. Si algunas interpretaciones erróneas a las que se había empezado a llegar era que si un país fortalecía su protección del medio ambiente,
Entonces con eso le estaba incumpliendo de alguna manera al inversionista extranjero que había venido a Colombia y tenía que compensársele porque ya no podía contaminar como antes había querido. Aquí lo que dice la nota interpretativa es: los estados mantienen su capacidad de su potestad de desarrollar sus políticas públicas, y hacerlo no da lugar a un derecho a compensación a las empresas multinacionales. Eso es realmente lo fundamental. Otra cosa, también la mencionaba Víctor, es el que los tribunales de arbitramiento no pueden revisar de fondo las decisiones que toma la justicia colombiana, sino que si se llega a un fallo, pues ese fallo se respeta, y los tribunales entran de pronto cuando haya habido una circunstancia clara de discriminación en contra de la compañía extranjera por ser de una nacionalidad específica, o que haya habido una serie de errores procedimentales, pero las decisiones de fondo de la justicia colombiana se sostienen. Sí, ministro, con esta renegociación, con esta nota interpretativa, ¿se elimina el arbitraje? Es decir, ¿no existiría esa instancia, o simplemente se limita o se precisa cuáles son los alcances de ese eventual arbitraje? Me parece justo la terminología que usted utiliza. Sí, se limita, se precisa, no se elimina el arbitraje. Lo que se hace es que los árbitros de estos tribunales internacionales, lo que ellos hacen es que llegan y examinan lo que está en el TLC y en las notas interpretativas, y con base en eso toman sus decisiones. Aquí lo que se hace es que se les aclara a los árbitros los lineamientos que deben seguir. Entonces se les dice: mire, usted ya no puede, una compañía no tiene derecho a compensación porque el país implementó una normativa ambiental. El país tiene derecho de implementar una normativa ambiental, y entonces el árbitro dice: esa no era una expectativa legítima, que no se fuera a cambiar la normativa ambiental. Ok, entonces no voy a conceder derecho a una indemnización por haber modificado la norma. Ministro, perdóneme, Paola, perdóneme, le hago una pregunta al ministro frente a esto, y es una preocupación que expresan algunos empresarios. ¿Esto no genera una incertidumbre jurídica frente a las inversiones extranjeras en Colombia? No, por dos razones. Una, la justicia colombiana es una justicia independiente, en la cual las compañías pueden depender, pueden saber que tienen acceso a un sistema judicial que no va a estar sesgado en su contra. Y por otro lado, esto que nosotros estamos aclarando a manera de nota interpretativa en el TLC con Estados Unidos, es algo que TLCs más recientes Estados Unidos ha incorporado de manera explícita. Por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio que negoció el presidente Trump con México, está claro desde un principio esto que nosotros estamos aclarando. También en el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Corea del Sur, los nuevos TLCs en general que firma Estados Unidos tienen claro esto desde un principio. Y pues pensemos en México, Corea del Sur, son países a los que fluye la inversión extranjera de una manera pues que nos gustaría que fluyera acá. Entonces no vemos eso como un obstáculo a la inversión. Sí, y en esos nuevos TLC se renegoció mucho más allá de esa parte simplemente del tema de inversiones. Y por eso le quiero hacer esta pregunta. ¿Esto es parte de la supuesta renegociación del TLC con los Estados Unidos? ¿Es apenas el comienzo? ¿Sigue ahora un capítulo agrícola tal y como lo había anunciado el presidente Gustavo Petro? ¿O esto ya es el fin y con esto queda cerrado este tema? Mire, el TLC contiene provisiones para este tipo de notas interpretativas, de revisiones, si se quiere, y nosotros pues obviamente mantenemos la facultad dentro del TLC de, según sea conveniente, implementar estas revisiones. Creo que ahorita lo más importante que va a ocurrir es la posesión del presidente Trump, quien, como es ampliamente sabido, tiene pues una serie de preocupaciones con la política comercial de Estados Unidos frente a sus socios comerciales. Todas las revisiones, renegociaciones, todo eso son cosas que se tienen que hacer entre dos, y ahí pensamos que lo clave es apenas se posesione el presidente Trump, su nuevo secretario de Comercio, su nuevo negociador internacional,
pues nosotros dialogaremos con ellos y pues lo que siga de ahora en adelante depende de los dos países. No es algo que en este momento, antes de la entrada del presidente Trump, podamos afirmar que va a ser de una manera y después no cambia. Ministro, algo que no me quedó muy claro sobre la convocatoria de tribunales de arbitramentos. ¿Sí se podrían seguir convocando, pero solo tribunales dentro de Colombia? Digamos, remitiéndonos un poquitico al caso ocurrido con Telefónica, que pues hace parte de otro tratado de libre comercio con otro país, pero primero ese caso se desarrolló en un tribunal de arbitramiento aquí en Colombia. Lo pierde la empresa y ahí es donde acude a una segunda instancia en un tribunal internacional. ¿Los tribunales colombianos siguen vigentes? Me parece clave dar esa claridad. Entonces, sí sigue habiendo un papel para los tribunales internacionales, sí, pero se acota bastante ese papel. Usando el ejemplo de Telefónica, lo de Telefónica no habría sucedido si tuviéramos con España una nota interpretativa como esta que firmamos con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo de España sucedió en gran medida por modificaciones posteriores a la normatividad interna colombiana. Entonces, eso no habría sucedido. Sin embargo, si a una empresa se le diera un tratamiento diferencial, no solo por ser extranjera, sino esta política está discriminando específicamente a esta empresa por ser estadounidense, y además la justicia colombiana erró procedimentalmente por discriminar contra la empresa por algún tipo de mala voluntad. Son cosas que se podrían seguir llevando ante los tribunales internacionales, pero las decisiones de fondo se mantienen en Colombia ahora, y también queda muy claro, esto es lo central, digamos, queda muy claro que los estados, tanto Colombia como los Estados Unidos, tienen una prerrogativa para modificar, para desarrollar sus políticas públicas, y que hacerlo no da lugar a un incumplimiento con obligaciones con las compañías multinacionales. Claro. Ministro, me recuerda un oyente que las modificaciones del TLC de Estados Unidos con Corea y México se hicieron con aprobación del Congreso de los respectivos países, no solo por parte del Ejecutivo, porque fueron cambios sustanciales, que para algunos son que se hizo sin pasar por el Congreso en Colombia. Mire, es como lo que pasa con cualquier ley. Uno puede poner cosas uno puede poner cosas explícitas en la ley, sí, y hay otras que pueden ser un desarrollo interpretativo. Cuando uno firma un tratado de libre comercio hoy en día, o recientemente, como lo fue el Tratado de Libre Comercio con México, uno ya sabe cuáles han sido las malas interpretaciones que han ocurrido en el pasado, y entonces dice, no, mire, para curarme en salud, todo el mundo me ha estado interpretando mal los tratados de libre comercio que he firmado. Fue más o menos esta la lógica de Estados Unidos. Entonces vamos a dejar esto claro desde un principio, pero eso no quiere decir que la interpretación o que el espíritu original de normas como el TLC de Colombia con Estados Unidos haya sido distinto a ese, y entonces, como para nosotros dejarlo explícito, lo podemos hacer a través de la nota interpretativa, pues se hace, sí. O sea, el que estas provisiones específicas en esos TLCs de Colombia, de Estados Unidos con México y con Corea del Sur, hayan entrado de una vez en ley, mientras que aquí se aclare que nuestra ley quiso decir eso desde un principio, no son cosas que entren en contradicción. Sí, 8 en punto, es el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes. Ministro, hablando sobre esta nota interpretativa, antes de irse, ministro, le pregunto, ¿recibe alguna parte del garrotazo de la salida de Jairo Villabona de la DIAN por el bajo recaudo de impuestos que ha tenido Colombia en 2023? Mire, yo creo que ahí lo que vale la pena destacar es que el recaudo tributario del país ha sido el más alto de la historia, tanto como porcentaje del PIB como en términos reales, en 2023 y 2024. Como lo menciona el director saliente, el doctor Villabona, sí hubo unas proyecciones del Ministerio de Hacienda excesivamente optimistas frente al
al recaudo, y lo que se está viendo pues es el resultado de esa presupuestación. Creo que afortunadamente eso ya se está teniendo en cuenta, y pues eso permite tener unas cuentas más claras para el manejo de las finanzas del país. Entiendo la respuesta, ministro, endilgándole un poquito la causa a las expectativas sobreestimadas que en su momento el Ministerio de Hacienda en cabeza de Ricardo Bonilla hicieron sobre ese recaudo de impuestos. Ministro, gracias. Muchas gracias. 8-2 minutos. La otra cara de la moneda, la cara de quienes expresan preocupaciones, hablando de la nota interpretativa del TLC entre Colombia y Estados Unidos, proviene de diferentes sectores. Vimos un grupo de congresistas estadounidenses y también colombianos preguntándoles a sus gobiernos si estaban o no renegociando por debajo de la mesa el TLC, y al final resultó que sí, aunque ellos dicen que no. La Cámara de Comercio Colombo-Americana ha expresado preocupaciones porque considera que esta modificación debió haber pasado por el Congreso de la República, porque no es un cambio menor. María Claudia Lacutir es su presidenta. Doctora Lacutir, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes y un saludo muy especial a todos los que nos oyen. ¿Por qué consideran que este es un cambio de fondo que puede afectar severamente la confianza inversionista, y por qué consideran que debía haber pasado por el Congreso de Colombia? Hay un tema muy claro, y es que la posibilidad de hacer cambios dentro del acuerdo comercial están muy bien establecidos dentro tanto del acuerdo como también a través de una sentencia de la Corte Constitucional del 2019. Donde reafirma que cualquier cambio sustancial debe de tener un procedimiento a través de los congresos. ¿Por qué decimos que hay una modificación sustancial? Porque efectivamente se están extralimitando unos derechos y se está tocando esos derechos de los inversionistas que están establecidos dentro del acuerdo comercial. No digo que no se pueda hacer, por supuesto que se puede hacer esa interpretación y modificación. Lo que sí es importante es que se haga a través de los mecanismos adecuados. Hoy estamos hablando de una interpretación y definitivamente lo que se está haciendo es una modificación. Y al hacer una modificación tiene que surtir los procesos a través del Congreso y en Colombia el control constitucional. Sí. En este caso, doctora Lacutir, también se habla desde AmCham sobre el riesgo que existe frente a la restricción del acceso al arbitraje internacional. ¿Qué podría tener esto como consecuencias prácticas frente a las inversiones de empresas estadounidenses en Colombia? Se ha dicho que este nunca ha sido un tema de interés de los inversionistas para la toma de decisión, y por supuesto no ha sido. ¿Por qué? Porque estaba establecido, que tenía unas reglas claras, un procedimiento establecido, y efectivamente sabían que había una seguridad jurídica amparada dentro de un contexto del capítulo 10 del acuerdo comercial. Hoy, al hacer esta modificación, porque no es una interpretación, es una modificación, pues efectivamente para el inversionista genera no solamente una inseguridad en su proceso, sino que también reduce los derechos adquiridos que tenían establecidos dentro del acuerdo comercial. Lo que se menciona también es importante, y dentro del análisis que venimos haciendo, es que una de las grandes acciones que toma esta modificación es que elimina la facultad de tribunales, que sé que lo estaban hablando ahorita con el señor ministro, y esa eliminación de reducir las facultades de arbitramientos internacionales, pues efectivamente le reduce al inversionista la posibilidad de decidir en dónde hay una mejor, de acuerdo a su situación, un árbitro que pueda tener mayores transparencias y mejores acciones para su proceso. Adicionalmente, se está eliminando las expectativas legítimas, que es cómo se puede establecer en un proceso de inversión todas las acciones dentro de corto, mediano y largo plazo, y en el momento de que haya una confrontación o una diferencia con el Estado, pues se tengan en cuenta estas expectativas dentro de esas disputas.
Doctora Lacutir, de hecho en esos 23 años hemos visto muchos casos de demandas de inversionistas norteamericanos contra el Estado colombiano. Tal vez el más reciente, el caso Meritage, en donde el país se salvó de pagar casi 400 millones de dólares gracias, entre otros, a un fallo de la CIADI. Pero ¿cuántos casos hay de demandas de inversionistas colombianos contra el Estado norteamericano? Si usted nos puede, por ejemplo, enumerar unos cuantos. Ahí, de lo que tengo conocimiento, son 18 los casos en el que el gobierno colombiano ha tenido a través de varios años y solo ha perdido 2. Definitivamente no ha sido un tema donde Colombia haya tenido pues no haya tenido la seguridad de poder, a través de los arbitramientos internacionales, un trato justo del Estado como también de las empresas. Entonces, aquí hay un tema de fondo que definitivamente no se entiende este proceso de modificación que se está haciendo, bajo qué necesidades se están desarrollando, cuando efectivamente lo establecido en el acuerdo comercial ha permitido que Colombia pueda ganar los casos frente a las disputas que se han tenido. Y es importante, y es que si bien y hay todo el derecho de querer reducir las ambigüedades, y en eso tiene toda la razón el gobierno del presidente Petro de buscar mejorar esas ambigüedades, el tema no es buscar mejorar esas ambigüedades, el tema es el cómo se está buscando mejorar esas ambigüedades. Y la forma como se está haciendo es a través de una nota de interpretación que no da cabida y que es porque es una modificación sustancial a los temas, a las definiciones establecidas en el acuerdo. Sí, todos esos son casos de Colombia a la defensiva, esos 18 casos, sí. Pero ¿cuándo ha estado Colombia a la ofensiva? Es decir, inversionistas colombianos efectivamente demandando al Estado norteamericano por inversiones hechas allí. No le tengo el dato exacto para podérselo responder. Doctora Lacutir, ustedes también están manifestando una preocupación por modificaciones acordadas frente a la protección sobre nuevas regulaciones ambientales sin compensación. ¿Eso qué significa? ¿Por qué les preocupa? Y no sé si con de pronto un ejemplo nos puede ayudar a ilustrar mejor. Claro que sí. Cuando un inversionista se establece en Colombia, y tenemos varios casos en petróleo y minería, y el gobierno determina que hay una norma que es importante establecer para beneficiar o proteger el medio ambiente en ciertos aspectos, esa norma no puede ser demandada ante arbitramientos nacionales e internacionales porque está establecido que va con prioridad relacionados a temas de medio ambiente, que en ese caso es válido. Sin embargo, hay que establecer dentro de esos procedimientos acciones que permitan que efectivamente Colombia pueda tener inversiones en sectores que son bastante prioritarios y necesarios para el país, que no afecte esa posibilidad de una discusión, una disputa, en caso de que se tenga unos temas arbitrarios por parte de normas que efectivamente no estaban preestablecidas. Las 8 de la mañana, 9 minutos. Es María Claudia Lacutir, presidenta de AmCham, hablando sobre esta noticia en las últimas horas. Se estaba hablando mucho de esto, las cartas de los congresistas se habían conocido y luego se confirma que se logra esta nota interpretativa que es controversial entre Colombia y Estados Unidos frente al capítulo 10 del Tratado de Libre Comercio. Doctora Lacutir, muchas gracias. Muchas gracias. Hay un punto que es realmente relevante y que se mencionó anteriormente, y es el tema de la renegociación de Canadá y México en estos temas. Esto se hizo a través, y como bien se resaltaba, pasó se hizo por el a través Congreso. de una renegociación. Claro, porque hay una diferencia entre renegociar y revisar. Lo que el gobierno colombiano, el gobierno actual y el gobierno de Estados Unidos están haciendo es una revisión, que es válido y se puede hacer a través de la comisión administradora, que se puede reunir cuantas veces sea necesario para revisar y mejorar el acuerdo dentro de unos parámetros de interpretación. Pero, como bien lo hizo México y Canadá, y eso sustenta aún más el por qué el tema de la nota interpretativa se extralimita, es porque esa renegociación que hicieron tuvo en cuenta el capítulo 10 y pasaron por los congresos de los dos países. Y eso pues refuerza aún más que efectivamente esta nota interpretativa se está extralimitando en las definiciones que se hicieron en México y en Canadá a través de los congresos, y aquí se pretende hacer a través de una nota. Estamos en un país de abogados, doctora Lacutir. ¿Esto eventualmente podría ser demandable? ¿Quiere decir esta nota interpretativa, teniendo en cuenta ese argumento?
Sin lugar a duda, y ahora será cuál va a ser la consulta que se está desarrollando a través de diferentes acciones y determinará la Corte cuál será el procedimiento adecuado. ¿O es posible, doctora María Claudia, que la eche para atrás el gobierno entrante de Donald Trump? Es posible, sin lugar a duda, pero te necesita también que el gobierno colombiano la eche para atrás. Claro, es que al final es una determinación bilateral. La puede echar para atrás si quiere Estados Unidos con el nuevo gobierno, pero tendría que contar con el visto bueno del gobierno de Colombia. Doctora Lacutir, Toca muchas que los gracias. dos, Claro, toca que los dos se sienten a Exactamente. hacer la modificación de la modificación. No, imagínese usted en lo que estaríamos. Doctora Lacutir, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. 8:12 minutos, Aurelio. Un galimatías